Muchas gracias por la invitación. A ver, en estos minutos voy a contarles qué es lo que hay en el Perú de este sistema que es novedoso en el mundo, sobre cómo hacer para que las edificaciones soporten terremotos, ¿no? Normalmente decimos el edificio es sismorresistente, pero no, durante los terremotos los edificios se siguen cayendo, se siguen dañando. Entonces, les voy a contar de unos nuevos sistemas que ya están en el país, se están usando. Esto que ven acá es una especie de sueño que tenemos, que después de un terremoto el edificio quede más brillante, quede mejor que antes, porque cuando ustedes vean en sus cálculos, les enseñen y aprendan cómo se hacen los cálculos para ver esto, lo que va a decir una norma es que este edificio debe resistir el 17% de su peso. Es una cosa pequeña. Sin embargo, para que no le pase nada durante un terremoto, ese edificio debería resistir el 80% de su peso. Entonces, como no tiene lo que el terremoto quiere, la consecuencia es que se va a dañar. Es decir, realmente no hay lugar a opinión, sino que son los números los que dicen que no solamente en el Perú, sino en el mundo, se están diseñando para que los edificios se dañen, porque no podemos hacer que no se dañen, o sea, sería imposible técnicamente o imposible económicamente. Y por eso es que en todos los terremotos hay edificios que se caen, porque no podemos hacer que no se caigan. Sin embargo, hay estos dos sistemas que se llaman pasivos, porque simplemente se ponen en la estructura y están ahí para cuando viene el terremoto. Hay básicamente dos sistemas, los que dejan que la energía entre al edificio y luego se lleva unos ciertos dispositivos para que la energía se queme y el daño disminuya en el sistema estructural. Y hay otro sistema que es mucho más efectivo que se llama aislamiento sísmico, que consiste en desacoplar los movimientos del suelo del propio edificio, es decir, es como separar un poquito al edificio. Ahí están los sistemas de disipación, se llevan a ciertos sitios y con estos dispositivos se queman energía. Ahí tienen la simulación del edificio más alto de América del Sur. El que ven más cercano es el que tiene estos dispositivos que están ahí en cruz, amarillo. Y el otro que se mueve más es el que no tiene los dispositivos. Este edificio ya pasó varios terremotos grandes, el 2010 es el que estaba más cerca del edificio y pudo pasar sin daño. Por supuesto que el 2010 no ha sido un gran terremoto en Santiago, Chile, pero sí es un terremoto importante. ¿Y qué es lo que podemos decir de nosotros? Que realmente desde que hacemos edificios en el país, edificios de concreto armado, y esto como futuros ingenieros civiles deben saberlo, no tenemos una experiencia con terremotos grandes, es decir, los ingenieros civiles peruanos no sabemos cómo nos va a ir en terremotos grandes porque no hemos pasado pruebas grandes de terremotos, como sí es el caso de otros países donde ya han pasado pruebas grandes. En el país no tenemos un terremoto grande desde 1746, ¿no? Entonces, pensamos que nos va a ir bien por extrapolación o por comparación con otros códigos. Miren, hay todos estos tipos de dispositivos para que queman energía y hay otros dispositivos que son como ponerle unas masas en la parte superior del edificio y cuando viene el terremoto las masas se mueven en sentido contrario al del edificio y lo tratan de centrar, digamos, permanentemente. Esta es una simulación también de un edificio ya construido en Santiago. Estas masas que van a aparecer allí en rojo, estas masas son como unas piscinas que se llenan con bolas de acero, calculando las propiedades del edificio para poner exactamente la cantidad de masa. Y se colocan sobre unos deslizadores para que vibren en contrafase con el propio edificio, de tal manera que el edificio se va a un lado, las masas se van a otro lado y el edificio sufre menos. Bueno, todos estos sistemas, ¿cuánto de sismo le quitan al edificio? Y la respuesta es no mucho. Este sistema que ven acá, que se llama de masas sintonizadas,
le quitan al edificio más o menos un 15-20% de lo que le iba a entregar el sismo. Es decir, le están dejando el 80%, no es que le estén ayudando mucho. En general, todos estos dispositivos que ven acá, le quitan al sismo más o menos el 30%. Al edificio le dejan la parte fuerte del terremoto. Hay dispositivos que queman energía, igual que cuando uno coge una cuchara y la dobla varias veces, la dobla y se calienta y disipa energía, es igual. Estos dispositivos tienen planchas de acero que se doblan, el sismo los va doblando y se va disipando energía. Pero recuerden que son relativamente limitados en cuanto a cuánto le quitan al sismo de efecto sobre el edificio. Estos ya son edificios en Lima, que los hemos usado en torres de 20, 30 pisos. Los hemos puesto en diferentes ubicaciones. La forma que ven acá, están absolutamente escondidas en el hall de ascensores. Ahí están los ascensores. Este es en proceso de construcción, obviamente. Los ascensores, y en las vigas que conectan las dos cajas de ascensores, acá está una caja del ascensor, acá está la otra, y estas son las vigas de conexión. Se corta la viga, se corta entre comillas, porque nunca es que se construye y luego se corta. Se deja una separación, se ponen los dispositivos, y todos los cálculos dicen que esta torre, por ejemplo, la que ven allí, tendría una reducción del efecto sísmico en un 25%. Hay otros dispositivos que son de fricción, que básicamente son como poner una plancha contra otra y deslizarla, liberan energía, y probablemente estos sean los más elaborados. Son unos cilindros que contienen un aceite, por llamarlo de alguna manera, realmente es un líquido de alta viscosidad, y dentro tiene un émbolo, un disco, tienen un disco, el que ven acá, y eso está unido a estos émbolos que cuando viene el terremoto mueve y hace que el aceite pase de una cámara a la otra cámara a través de unos orificios, y ahí es como libera energía. Son los más difundidos, los menos ruidosos, y obviamente la energía no es que desaparece o se va a la cuarta dimensión, la energía se transforma en calor. Igual se calientan un montón durante los ensayos, y durante los terremotos seguramente se van a calentar también. Este es otro dispositivo que consiste de dos planchas de acero. Una plancha se une a la parte superior del techo y otra se une a la parte inferior, y entonces cuando viene el terremoto hay un desplazamiento relativo entre las dos planchas, y dentro de las dos planchas hay un material que disipa energía. Estos son muy buenos porque trabajan con la velocidad del edificio y con el desplazamiento del edificio. Desde el punto de vista, digamos, de cálculo formal, todos estos dispositivos tienen leyes de comportamiento particulares según cómo liberen energía, por histéresis, los metales, los fluidos, etcétera. Pero al final, lo que ha hecho la ingeniería es transformar todo esto en un amortiguamiento clásico, ese amortiguamiento que nos enseñan en el primer curso de física, donde nos dicen la fuerza es igual a la velocidad por una constante. Solo que estos dispositivos tienen un exponente en la velocidad. Ya este es un poquito más técnico quizás. En este gráfico lo que ven es el periodo del edificio. Por ejemplo, acá está un edificio de 4 o 5 pisos, por acá está un edificio de 20 pisos, 25 pisos, y en la vertical está la fuerza que el terremoto le quiere poner. Entonces, si no le pongo dispositivos, la fuerza la tengo que obtener de esta curva en rojo. Pero si uso dispositivos, entonces me paso a esta curva en verde. Ese es el tratamiento ya práctico que se le da. Bueno, pero existe esta otra técnica que realmente sí es como haber logrado el sueño de la ingeniería. ¿Cómo hacer que en un terremoto que viene cada 500 años, cada 1000 años, es decir, tremendos terremotos, los edificios queden sin daño? Y eso sí se puede lograr ahora, y de hecho ya se ha comprobado en terremotos realmente tremendos, mediante esto que se llama el aislamiento de base.
Y este es el sistema que, para que se queden con ese numerito en la cabeza, le deja al edificio solamente el 10% del terremoto. Entonces, si el edificio sin estos dispositivos iba a soplar el 100%, y eso significa alto daño o colapso en muchos casos, con el 10% de lo que le iba a tocar, el edificio está muy tranquilo, y la experiencia muestra que después de los terremotos, los edificios aislados no tienen daño. Es más, ni siquiera lo que estaba dentro del edificio se daña. Entonces, como que sí, la ingeniería ha logrado encontrar la solución a estos problemas serios, que ya se usan no solamente en edificios, ¿no? Esta es una figura esquemática que pueden ver. Este es el edificio se construye, es un edificio de un piso, perdón, que está sobre el suelo, no tiene sótanos. Entonces, en el nivel 0, normalmente, ¿qué tenemos en cualquier edificio? Nosotros estamos caminando en el nivel 0 de un edificio que no tiene sótanos y estamos parados sobre la tierra. No es que necesitamos de una losa especial. En estos edificios sí hay que construir una losa adicional con vigas, con lo que tenga que tener aligerado, losa maciza, lo que fuere acá, y eso va sobre estos cojines, entre comillas, que hacen el efecto de desacoplar el movimiento del suelo del edificio. Entonces, el ideal sería lograr un sistema de aislamiento que cuando venga el terremoto, el suelo se mueva y el edificio se quede quieto. Sin embargo, es ideal, a pesar que es imposible, recordarán ustedes, siempre hay un sueño permanente y seguramente perpetuo de los físicos de lograr el movimiento perpetuo, y que no se puede lograr porque siempre hay efectos de amortiguamiento, fricción. Entonces aquí hay un problema similar, que no podemos lograr el aislamiento perfecto porque siempre tenemos mecanismos de fricción. Y en este caso del aislamiento eso es bueno, porque así pudiéramos lograr el aislamiento perfecto. Después de un terremoto, el edificio se quedaría movido respecto del suelo. Es decir, después de cualquier terremoto, la tierra no se queda donde está. Se ha movido varios centímetros. En nuestro país, en toda la costa, los terremotos que vienen cada 500 años, 1000 años, producen unos desplazamientos de 30, 40 centímetros. Entonces el edificio se quedaría 30 centímetros movido. Como eso no conviene, entonces no pretendemos que sea un aislamiento perfecto, y lo que hacemos es que el sistema de aislamiento tenga un pequeño arrastre para que conduzca al edificio, y cuando termine el terremoto el edificio se quede casi donde estaba al inicio, ¿no? Una pequeña simulación. Este es un edificio que tiene sótanos. Los sótanos se construyen pegados contra la tierra, es decir, cuando viene el terremoto los sótanos y la tierra se van a mover igual. Ahí están, bien trancados. Luego se ponen estos dispositivos de aislamiento y luego se construye lo que les decía, la losa adicional y el edificio encima, ¿no? Entonces, cuando viene el terremoto se mueve con los sótanos y el edificio casi como que se queda quieto. ¿Dónde se usa aislamiento sísmico? En muelles, en puentes, y creo que el uso más noble es dentro de las ciudades, en infraestructura, que es imprescindible para manejar las emergencias. Todos sabemos que tenemos un silencio sísmico muy grande en el país y que cualquier momento nos va a tocar un terremoto grande. No sabemos si ese cualquier momento va a ser de acá 5 años, 10 años, 50 años, pero de que nos va a tocar, nos tiene que tocar. Recuerden que el último grande que hemos tenido ha sido en 1746, entonces ya como que estamos esperando bastante. Y lo que quisiéramos es que cuando eso suceda, quisiéramos que los hospitales estén funcionando, las estaciones de bomberos, las estaciones de policía, etc. Eso se puede lograr ahora con aislamiento sísmico. Entonces el gobierno cambió las normas para obligar que los hospitales de nivel 2 y 3, que son los más importantes en el país, se hagan necesariamente con aislamiento sísmico. Así como somos en el Perú, ha tenido que salir una ley que obligue a que los hospitales se hagan aislados. Porque cuando no había ley, por un lado los proyectistas decían, no, ¿para qué voy a estudiar otra cosa? Es más complicado, me va a tomar más tiempo.
Y los constructores igual decían, ¿para qué me voy a meter con una cosa que nunca he hecho? Mientras que en otros países simplemente lo hacen aislados porque saben que es la única manera y no necesitan que una ley los obligue. En nuestro caso, ya las leyes nos obligan a hacer edificios aislados. Hay diferentes dispositivos para aislar. Los más comunes son los de goma. Aquí pueden ver la proporción de un aislador de goma. Estamos hablando de 60, 70, 80 centímetros. En un edificio de 10 pisos, 15 pisos es 1 metro más o menos de diámetro, estos cilindros, y que tienen 30, 40 centímetros de alto. Entonces, esta es la cimentación, ahí está el suelo, esta es una especie de pedestal o la zapata misma, sobre eso se pone el aislador y luego se construye esta losa, esta sería la losa del primer piso, que es una losa con vigas, con todo lo que tiene cualquier losa. Y estos dispositivos, miren lo espectacularmente flexibles que son. En este ensayo, acá había 300 toneladas de carga y este cilindro logra tener un ángulo de 45 grados o más, ¿no? Entonces es un dispositivo que no pierde la capacidad de carga, sigue teniendo ahí la capacidad suficiente para que por cargas de gravedad el edificio esté estable, al mismo tiempo que permite deformaciones muy grandes. Hay otro tipo que consiste de planchas planas de acero, forradas con teflón generalmente, sobre otras planchas planas. Entonces viene el terremoto y una plancha se desliza sin mayor problema sobre la otra. Los coeficientes de fricción entre estas planchas dependen de la calidad del producto. Es como cualquier cosa en la vida, mientras más sofisticado se quiere el dispositivo, cuesta más. Pero un valor común y corriente que no significa mayores costos que todos los proveedores de dispositivos tienen es 4% de fricción. Y digamos los deslizadores ya muy sofisticados pueden llegar hasta menos de 1% de fricción. Estos ya son edificios que se han hecho acá en el país. Es muy simple la instalación de estos dispositivos, ¿no? Miren, para que tengan una idea, cuando uno planta una columna metálica, digamos que va a tener 6, 7 metros, 8 metros de altura. Uno llega a la obra con la columna metálica y una plancha base. Esa plancha base tiene que ser absolutamente nivelada, porque si la plancha base no está nivelada y tengo una diferencia de 1 milímetro entre los extremos de la plancha base, ese 1 milímetro se transforma en varios centímetros en una columna de 8 o 10 metros de alto. Entonces el nivel de precisión es alto. A lo que estamos acostumbrados a hacer estructuras metálicas, bueno, el constructor se va y pone la plancha tal como debiera y la columna le queda perfectamente vertical. Esto es mucho más simple y no requiere tanta precisión ni tolerancia. Simplemente es, los dispositivos en general tienen 2 planchas de acero que pueden ver ahí con unas aberturas y dentro del vaciado de esta zapata, de este pedestal, se deja un perno hembra que tiene que estar obviamente bien ubicado, etcétera, y luego, mediante el capping de nivelamiento, se pone con cierta holgura, no hay que exagerar en la precisión, no se trata ni siquiera de milímetros de precisión. Se pone la plancha, se pone el dispositivo y luego se empernan estos 4 pernos y luego se sigue con la construcción que va encima, haciendo que el primer piso esté perfectamente nivelado. Con lo cual les quiero decir, esto podría no estar perfectamente nivelado y no causa problemas, ¿no? Obviamente que en obra queda bien, no es que va a estar desnivelado. Entonces, que les quede pues este mensaje, que en obra es más simple que plantar la plancha base de una columna metálica, es mucho más simple, ¿no? No tiene complicaciones de ningún tipo. Este es el edificio de aulas, el nuevo edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que tiene 3 sótanos y en la parte superior de los sótanos, ahí se están colocando ya los dispositivos. Ahí están los dispositivos. Este es el pabellón, uno de los pabellones de ingeniería de la Católica de Chile,
que tiene cerca de 100 metros de largo sin juntas interiores. Entonces les cuento otra de las ventajas de estos dispositivos. ¿Qué pasa cuando en la mañana a mediodía sale el sol? El edificio se hincha, así de simple, el edificio crece tamaño. Si fuera un edificio de base fija, apoyado sobre el suelo, ese crecimiento no se puede dar en la base, en el nivel 0. Y entonces tengo un edificio que quiere crecer, en los pisos de arriba crece y abajo está restringido por el suelo y esos son grietas. Y por eso es que decimos, no, pues no podemos hacer un edificio de 80 metros sin dejarle juntas. Pero si lo aíslo, sí puedo hacer un edificio de 80 metros porque estos dispositivos, en la mañana los de los extremos del edificio se abren así, en la tarde se cierran y en la noche se abren un poquito así porque se contrae y baja la temperatura. Es decir, tengo un edificio de 100 metros de largo que está libre de hincharse o acortarse con la temperatura sin riesgo de grietas. Ese es, digamos, un extra adicional. Es un extra adicional que para el caso de hospitales es muy bueno porque me permite evitar las juntas entre bloques de edificios. Todas las instalaciones de los edificios aislados tienen que ser lo que llamamos flotantes, porque esta base se va a mover con el terremoto 30, 40 centímetros y este edificio como que se va a quedar quieto. Entonces todas las tuberías tienen que tener la posibilidad de moverse 30 centímetros en una dirección y 30 centímetros en la dirección perpendicular también. Bueno, esto es más de lo mismo. Los edificios que se pueden aislar aquí o en cualquier país son los que tienen una relación de esbeltez de 1:3. No importa que sea de 8 pisos o de 10 pisos. Acá en Lima hemos aislado hasta edificios de 18 pisos. En otros países hay edificios aislados de 40 pisos. O sea que es una mentira que los edificios aislados solamente se pueden hacer hasta 7, 8 pisos, sacan unas teorías. No, depende de la relación base entre altura, ¿no? Esto tiene que estar acotado por 3. Y el por qué es así es que mientras más alto es el edificio, entonces más fuerte es la tendencia a levantarse en los extremos. Y ese levantarse significa que estos dispositivos van a estar en tracción. Cuando el sismo viene hacia la derecha, este dispositivo se quiere estirar. Y estos dispositivos no soportan ni están pensados en que en algún momento de su vida van a resistir estirones. Entonces, ese es el límite por el cual esta relación de altura no se puede dar. No se puede ir más allá de 3. La estructura del edificio también tiene que cambiar. Este es el sistema estructural de la nueva sede del edificio de Graña, que está en la avenida Arenales o Petituares, me confundo. Bueno, es la nueva sede de la alta dirigencia de Graña. Este era el sistema original, miren, placas por todos lados, ascensores, escaleras. Cuando se decidió hacer el diseño aislado, miren cómo desaparecieron todos los muros. Y no es por ahorrar dinero, sino que ya no se puede tener un edificio donde todo el sismo está pues en esta plaquita y en esta otra y esperar que no se levanten los aisladores. Entonces no hay que tener elementos rígidos, o si tenemos elementos rígidos, que todos sean rígidos, pero que no haya, digamos, una especie de repartición injusta de las responsabilidades sísmicas. Entonces, la estructura de un edificio que se aísla se tiene que sintonizar, se tiene que preparar primero. Y aquí algunos ejemplos para que la parte geométrica les quede claro. Normalmente, si este es el nivel 0 por donde se entra el edificio, lo que se hace es levantar un poquito el edificio, digamos 1,50 m y algo, y hacer una depresión para poner las zapatas y poner estos pedestales donde van los dispositivos. Como pueden ver allí, ahí está la bajadita, y luego hay una escalera de subida, ¿no? Una escalera de subida por otro lado. Este es el edificio de Graña que está al ras. Si notan por acá, en esta zona hay estacionamientos bajo el edificio hasta el límite de propiedad. El límite de propiedad va hasta la vereda. Entonces, en esa zona, el edificio aislado comienza desde el 0 para arriba y todo lo que está acá
no le queda más que moverse con el suelo. Y como de la calle entro moviendo con el suelo, la junta de separación tiene que estar acá. Y esa junta es más o menos 30 centímetros para la costa del Perú. Y ustedes dirán, ¿y cómo puede ser un edificio aislado si ya no se cumple con esa relación de esbeltez de 1 a 3? Lo que pasa es que acá hay un truco bien fuerte, que es la relación de esbeltez, tienes que medirla con todo esto, porque es un edificio que tiene una torre, pero abajo tiene, creo que 4 o 6 pisos de un sistema mucho más amplio. Entonces, al final es un tema numérico de analizar y ver si hay tracciones en estos dispositivos. Con esta forma ya desaparecieron las tracciones. Este es el aulario de la Universidad Católica. Es un edificio pequeño de 7 pisos. Este es un edificio en... miren los detalles de cómo tienen que ser los edificios aislados. Ahí está la fosa, una separación de 30 centímetros alrededor del edificio, porque se supone que el edificio se queda casi quieto y el suelo es el que se va a mover. Entonces, para que no se choquen, esto es 30 centímetros. A veces se tienen 2 edificios diferentes sobre 2 plataformas de aislamiento diferentes. Entonces, esta junta suele ser 50, 60 centímetros, mucho más. Pero si optamos por poner varios edificios aislados sobre una plataforma de aislamiento, una única plataforma de aislamiento, entonces la separación entre edificios se hace menos todavía que si fueran edificios convencionales. En este momento acabamos de terminar un hospital muy grande en el sur, que tiene toda una manzana 100 por 100 metros, es la plataforma, una sola plataforma, y sobre esa plataforma, así como legos, están los diferentes edificios aislados. O sea, una sola plataforma de aislamiento para varios bloques estructurales. Entonces, dentro de los detalles que hay que hacer es, si sé que esta zona es de estacionamientos, los sótanos, se va a mover con el suelo y esto va a ser aislado, aquí tiene que haber un gran corte, porque sé que esto se va a mover y esto se va a quedar quieto, ¿no? Ahí está el corte, solo que acá la fregaron con el pasamanos, entonces esto después se tuvo que cortar, ¿no? Cuando hay ascensores, los ascensores se dice que se tiene que mover colgados del edificio aislado. Es decir, la caja de ascensor en la parte de sótanos es como si viniera colgada del edificio, se mueve con el edificio y hay que dejar una fosa alrededor de la caja de ascensores en los niveles de sótanos, ¿no? Igual el famoso PID de ascensores, que siempre, la solución que hemos dado siempre en un edificio tradicional es que la zapata del ascensor es el PID del ascensor. Ahora ya no se puede hacer eso. Este es el PID del ascensor. El PID llamamos a un volumen de concreto donde bajan y asientan la maquinaria ahí para repararla, mirarla, etcétera. Esto está aislado, entonces bajo este PID del ascensor tradicional están los dispositivos de aislamiento y abajo, más abajo está la zapata convencional, la zapata que recibe las cargas ya finales. Bueno, esto tiene que ver con un poquito de teoría, pero les puedo explicar más o menos en qué consiste. Miren, en este gráfico que les comenté hace un ratito, está la fuerza que le quiere poner el sismo según el periodo del edificio. Entonces, si tengo un edificio de 4 o 5 pisos en nuestro país y en muchos países del mundo que están sometidos a terremotos de subducción, los edificios que tienen periodos cortos, o sea, los edificios de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, reciben las máximas fuerzas sísmicas. Pero si tengo un edificio de 20, 25 pisos, recibe mucho menos fuerza sísmica en proporción a su peso. Por eso es que es más fácil diseñar un edificio de 30 pisos por sismo que diseñar un edificio de 5 pisos por sismo. Porque en un edificio de 30 pisos la fuerza sísmica es el 5% del peso total, es un poquitito. Sin embargo, en un edificio de 5 o 6 pisos la fuerza sísmica fácil llega al 30-40% del peso, entonces los problemas son mayores. El aislamiento lo que hace es coger un edificio de 4 o 5 pisitos, ponerlo sobre estos dispositivos y hacer como si tuviera varios pisos imaginarios, es decir, el periodo de vibración de un edificio se hace así muy lento, mientras que si no tuviera el aislamiento sísmico se movería rapidito,
rapidito, y eso produciría altas demandas sísmicas. Entonces, con el aislamiento lo que se hace es llevar a una zona más tranquila de demanda sísmica, donde ya pues todo se puede diseñar y todo se puede hacer sin mayores complicaciones. Es decir, si alguien me dice, tú puedes diseñar un edificio en España o en Brasil por sismo, le decimos, no necesito llevar ningún curso de ingeniería antisísmica para diseñar un edificio contra sismo en Brasil. ¿Por qué? Porque no hay sismos, ¿no? Entonces igual, si cojo un edificio y lo llevo a una zona de baja demanda sísmica, lo que necesito hacer por ese edificio para que le vaya bien durante un sismo es mucho menos fuerte. Recuerden que estamos hablando de que al edificio se le deja más o menos, el aislamiento sísmico le deja la 10ª parte de lo que habría tenido si es que no estuviera aislado, ¿no? Ya. Esto también a manera de concepto. Si cojo un edificio y lo diseño contra terremotos de una manera convencional, tengo que hacerlo muy fuerte. Tengo que ponerle muros de concreto, ¿no? Ponerle muros, los muros son lo único que salvan a los edificios. No existe en el mundo ningún edificio de muros de concreto armado que se haya caído. Y existen miles de edificios aporticados que sí se han caído. Entonces, si trabajamos a lo tradicional, tendríamos que hacer un edificio con muchos muros, muy resistente, para que no se caiga durante los terremotos. Pero si le ponemos este escudo de protección, que podría ser aislamiento sísmico o disipación de energía, entonces del terremoto va a pasar menos hacia el edificio. Y en ese momento nos caeríamos en la tentación de decir, bueno, el sismo está tan chiquito que ya me voy a descuidar y ya no voy a hacer casi nada por sismo. Eso también es terrible porque lo poco que le pase al edificio, porque algo va a pasar a través de este escudo, lo poco podría causar un daño severo o hacer que el edificio colapse. Entonces hay un segundo balance que hay que hacer, evaluando lo poco o mucho que el sistema de protección dejó pasar, tengo que hacer un diseño para que con eso el edificio se comporte mejor que este otro. Si no tendría ningún sentido usar estos sistemas modernos que sí son caros, no es que no cuesten nada, para que el edificio se comporte igual que el otro, ¿no? Solamente por pagar caprichos de nuestros primos los arquitectos, que realmente no deberíamos nunca hacer eso, ¿no? Pero en honor a la verdad sí que lo estamos haciendo. Edificios que ya no funcionan muy bien, le ponemos disipación de energía, ¿para qué? Para que el arquitecto siga sacando pecho por su obra, que se vio muy bien, que las columnas eran muy chiquitas, que pasaba mucha luz, etc. Eso está prohibido en otros países, ¿no? Hay países donde dicen, si tú quieres, ponle toda la disipación del mundo que quieras, pero me lo diseñas como si no tuviera nada. Es decir, si usas esto es para que se mejore, no para completar lo que exige un código. Y en cuanto al aislamiento, sí que es súper efectivo. Es decir, si uso aislamiento, ya no me queda mucho problema que resolver, pero aún así tengo que resolverlo bien, porque si no lo resuelvo bien, con lo poco que le entregue el sismo podría haber problemas serios. Cuando se dio esta adenda del Código Peruano de Diseño Sismo Resistente para obligar a que los hospitales fueran aislados, los números de nuestros espectros no estaban preparados, porque nadie pensaba que íbamos a tener edificios de 3 segundos, 4 segundos de periodo, ¿no? Realmente esos son los que se hacían en esa época, pues una vez cada 2 años, cada 5 años, no sé. Ahora tenemos varios edificios, 30 pisos. Y los edificios aislados caen por acá. Entonces se tuvo que retocar el espectro de la norma para que los números fueran representativos de nuestros terremotos. Digo representativos porque nuestros terremotos, nuestra realidad sísmica, más que nuestra realidad sísmica, lo que le hacen los sismos a nuestros edificios es absolutamente diferente de lo que le hacen los sismos de los americanos a los edificios gringos, ¿no? Tanta es la diferencia que por acá hay un coeficiente que le llamamos T sub L. Ven ustedes esta curva en azul que sigue, esa es la norma del 2003, 2006. Se tuvo que rectificar el espectro para ir con la curva en rojo. Este punto donde se produce el quiebre para el Perú en la costa y en suelo bueno es 2.5 segundos de periodo. Ese numerito igualito con el mismo concepto en la norma gringa es
8, 10, 12, 16 segundos. Absolutamente nada que ver. Entonces, estos problemas los tiene que resolver cada país y es por eso que existen comités de diseño permanente en todos los países, que lo que hacen en buena cuenta es mirar qué es lo que hay en el mundo y acondicionar para que funcione con la realidad propia de cada país. Bueno, parte de los cambios que se tuvieron que hacer, como les decía, era retocar esta parte del espectro en cuanto a predecir desplazamientos. La norma anterior de diseño sismo resistente decía que los desplazamientos del edificio siguen creciendo por acá a partir de 2,5 segundos. La norma del 2016 ya comenzó a trazar una línea recta y esos son los cálculos y con eso se están diseñando edificios ahora. Un pequeño calculito. Este edificio hospitalario, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que se comporte después de un gran terremoto? Que esté sin daño, donde se puedan atender las emergencias y etcétera, ¿no? Entonces, para que este edificio funcione de la manera tradicional, debería diseñarse con 16% de su peso. Si lo aislamos, solo basta que resista el 9% de su peso y solamente resistiendo 9% de su peso no va a tener daño, mientras que este otro, resistiendo más, el doble prácticamente, se va a dañar, ¿no? Esa es la magia del aislamiento sísmico, es increíble. Durante un terremoto, entonces este de diseño convencional va a resistir el doble que el edificio aislado y a pesar de resistir el doble, se va a dañar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿cómo es posible que un edificio que resista menos se comporte mejor en un terremoto? Este que resiste menos va a ser demandado menos por el terremoto. Por el hecho de haberlo aislado, separado del terremoto, entonces con el 9% de su peso le es suficiente. Y acá tienen una lista de los edificios protegidos en el país. Más o menos la historia ha comenzado en el 2006, con el reforzamiento de la torre del aeropuerto. Luego los amigos de la UNI hicieron el diseño de su biblioteca el 2011. Luego la UPC, un centro empresarial Panorama. Varios, miren toda la lista más o menos grande de edificios con sistemas de protección ya en nuestro país, lo cual hace unos años parecía pues un sueño. Y algunos de ellos voy a mostrarles. Este es un centro empresarial de 19 pisos con 78 disipadores viscosos. Ahí está la reducción de las demandas sísmicas. Estos cilindros que disipan energía generan unas fuerzas de 120, 130, 150 toneladas. O sea, no es poca cosa. Son fuerzas bien grandes que se generan. Los resultados del desplazamiento máximo de 23 centímetros en el techo se redujo a 15 centímetros con estos dispositivos. Y ustedes sabrán que a menor desplazamiento, menor daño de la estructura. Esta es una torre de orquídeas de 29 pisos que se usaron dispositivos histeréticos. Esto de las cucharas que se doblan y liberan energía, ¿no? Esta es otra torre de 31 pisos. Con dispositivos histeréticos también de 30 y 50 toneladas. Este es otro edificio algo demandante porque tiene 10 pisos de columnas rectas y luego las columnas se inclinan los otros 20 pisos. Entonces en este codo se produce una fuerza bien grande que trata de sacar el codo hacia afuera. No por cargas de gravedad, porque eso es más o menos predecible, controlable, sino por sismo. Entonces cuando al edificio lo empujo hacia acá, hacia adentro, este codo está tranquilo porque se va hacia adentro del edificio, pero cuando empujo hacia afuera, hacia acá el edificio, de aquí hacia acá, este codo trata de salirse. Entonces fue una parte importante del diseño reducir ese efecto de codo en este cambio de columnas. No es fácil tener un quiebre de una columna que viene 20 pisos inclinada y luego se hace vertical. Gracias a los dispositivos de disipación de energía es que se logró reducir, pero miren, como les digo, tampoco no crean que es la gran maravilla, ¿no? 30% de reducción de los efectos del terremoto. Esta es otra torre de 20 pisos con dispositivos de fluido viscoso que se pusieron cada 2 pisos.
cada 2 pisos para hacer que estos dispositivos trabajen mejor, es decir, aprovechar mejor el dispositivo, reducir el costo del sistema. Aquí las reducciones fueron del orden del 21%. 21%. Esta es la biblioteca de la UNI. Estos son una biblioteca y un pabellón de medicina del UPC. Este es el edificio de Graña, es un edificio pequeño pero aislado. Miren cómo se reduce la respuesta, ¿no?, durante el terremoto. Miren las puntas sin aislamiento y con aislamiento, ¿no? Lo más importante es saber, 93% de reducción. Eso es imposible de lograr con dispositivos de quemadores de energía, imposible. Esta es la obra, es Petit Suárez, sí, justo, hay un Plaza Vea, creo, al frente. Durante la obra, todos los dispositivos que se tienen que poner, este es el aulario y la PUC, en plena construcción, y creo que este era el edificio más alto hasta hace poquito que hemos aislado, 15 pisos, ¿no? 15 pisos, y para que recuerden eso, no hay ningún problema en aislar edificios de más de 20 pisos. El que está en plena construcción ahora es un edificio de 18 pisos, que está justo en el Paseo de la República, se llamaba durante el proyecto Edificio Madre, creo que todavía se llama así. Acá pueden ver los resultados del aislamiento. La deriva, 2%, 2 por 1000, perdón. La deriva es cuánto se inclina el edificio durante un terremoto. 2 por 1000 es una garantía de que no va a tener daño. Hasta 3 por 1000 se conoce como el umbral en el cual aparece el daño. Es decir, 2 por 1000 es perfecto. Bueno, muchas gracias.